Ya llegó. Ya llegó. Hola, buenas Le noches. ganamos. No, lo que pasa es que no sé, el internet está fallando y no me podía conectar. Oh, lo Pero que alcancemos. sí, pero ya también a Ismael se le prendieron sus videos. Eso quiere decir que ya Que jaló ya la llegamos. señal. Sí, Ujú. ¿cómo están? Bien, usted. También, gracias a Dios, mira. Ah, pues vamos empezando, ¿gustan? Para que los demás nos alcancen. Sí. Vamos a empezar, antes de ir a la carta a los Gálatas, vamos a ver una entrevista que le hace el padre Carlos Mester, que es el autor del libro que estuvimos llevando, que ya vamos a terminar, que le hace una entrevista ficticia a San Pablo. ¿Qué le Mm, quisiéramos preguntar a Pablo? Cada uno de nosotros piensa una pregunta y desde lo que hemos aprendido van a ver que vamos a tener la contestación. Eso fue lo que hace Carlos Mester al estudiar a Pablo. Le pregunta, le hace unas preguntas, lo tradicional, dónde naciste, a cuándo naciste, a qué tanto estudiaste, pero nosotros desde la Sagrada Escritura lo vamos a ir viendo. Ya también está Carmelita Ramos con nosotros, Lupita Arreguín y Sara ya también está, y Enedina y Maggie. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. amén. Espíritu Santo, fuente de luz. Ilumínanos. San Pablo Apóstol, ruega por Ruega por nosotros. nosotros. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Miren, yo hace ratito les platicaba a Maggie que lo que dicen en Ciudad Juárez del Memo, que yo soy igual que Pablo, de aferrado en las cosas de Dios, porque varios de mis compañeros de allá han tenido alguna dificultad, y me platicaba mi amigo Jorge que pues han dejado sus quehaceres de ayudar en la iglesia, sus quehaceres de dar clases de Biblia, que ellos viven en Juárez, que mejor se van a Estados Unidos a hacerle la lucha, hablando en las cosas económicas. Y me decía Jorge, son dos Jorges, me decían los Jorges, tú eres como San Pablo. Y yo pensé, no, yo soy como el frijol de la Conasupo, malo y picado. Así decían antes del frijol de la Conasupo. Y yo soy así con Pablo. Pero acuérdense, todo esto parte de enamorarnos de Jesús de Nazaret. Pablo, cuando tuvo ese encuentro personal con él, cuando iba rumbo a Damasco, Pablo se enamoró de Jesús. Y fue un amor a primera vista, y Dios también lo amó. Por eso le da esta gran encomienda, y que nos la da a todos nosotros. La gran encomienda de Jesús a San Pablo y a cada uno de nosotros es ser testigos de la verdad. Pero si no sabemos qué es la verdad, si no sabemos qué es la vida, va a estar difícil que demos ese testimonio. Y por eso San Pablo era un especialista en Sagradas Escrituras. Déjenles comparto. Vamos a empezar con Lupita Arregui, si nos puede ayudar, Lupita, quitando su micrófono y ayudándonos con cuál es tu nombre. ¿Cuál es tu nombre? El primer nombre es Saúl o Saulo, y nos lo dice en Hechos 7, que significa implorado, deseado. En aquel tiempo era costumbre poner un segundo nombre además del judío, un nombre terminado o helenizado. El segundo nombre fue Paulo, y lo vemos en Hechos 13. Y es el que prefiere y el que usa en todas las cartas. Otros ejemplos de doble nombre son Juan Marcos, Hechos 12, José Barsabás, Justo en Hechos 1,
Simeón el Negro en Hechos 13 y Tabita Dorcas en Hechos 9. Gracias, Lupita. Fíjense, el primer rey de Israel se llama así Saulo. ¿Y por, por qué? Porque el pueblo deseaba tener un rey. El pueblo deseaba tener un rey y lo imploraron. Así le dijeron al profeta Samuel en el primer libro de Samuel del capítulo 9 en adelante, se lo imploran y le dicen, queremos un rey, queremos un rey, queremos un rey. Ojalá que nosotros, ahorita voy, hijo. Ismael se le cayó su peluche. Ah, ok, hijo. Miren, entonces nosotros pidámosle a nuestro Señor implorar. Implorar que Dios sea nuestro rey, así como este pueblo de Israel de hace 2900 años, que fue cuando fue el primer rey de Israel. Imploremos para que Dios sea nuestro rey y Dios nos va a conceder que Jesús sea nuestro rey verdadero. Gracias, Lupita. Vamos ahora con Sara. Sara, ¿nos ayudas? La segunda pregunta que le hace el padre Carlos Mester a Pablo. Sí, maestra. Segunda, ¿cuándo naciste? Pablo debió haber nacido alrededor del año 5 de nuestra era. Cuando escribe la carta a su amigo Filemón, Pablo se considera ya viejo. Conforme al modo de pensar de aquel tiempo, se consideraba viejo a quien tuviera más de 55 años de edad. La carta a Filemón fue escrita cuando Pablo estaba en la prisión, probablemente en la primera prisión romana, que duró 2 años, del 58 al 60. Si respetamos los 55 años al año 60, nos quedaría el año 5. Esto nos hace ver que el cálculo de la edad de Pablo depende de muchas conjeturas. Había muchas, acuérdense que antes no había un calendario así general, un calendario mundial. Cada pueblo se regía de ciertas maneras y lo importante no era cuándo nacían, sino cuándo se fueron de este mundo, cuándo murieron. Porque decían, Saulo cumplió su misión en el año 65 de nuestra era, porque Pablo muere entre el año 64 y 67, según los exégetas. Lo importante no era cuándo naciste, sino cuándo acabaste de cumplir tu misión en esta tierra. Para las personas de allá de Medio Oriente, esto es lo más importante, no cuándo naciste, sino cuándo terminaste de cumplir tu misión en esta tierra. ¿Tú sabes cuál es tu misión en esta tierra? Nuestra misión es de esta tierra, acuérdense, fuimos hechos por amor para amar. Así tan fácil y tan sencillo desde los ejercicios de San Ignacio de Loyola. Pablo, por eso también decía, acuérdense que lo vimos en 1 Corintios 11:1, imítame a mí como yo imito a Cristo. Cuando unos tenemos esta claridad que el Espíritu Santo da a los hombres y a las mujeres de fe, sabemos para qué estamos vivos cada día. No estamos viviendo nosotros el mañana, sino el hoy. Por eso nuestro Señor Jesús en el Evangelio dice, a cada día le basta su afán. Y acuérdate, todos los días les invito a que le pregunten al Señor Jesús esta simple pregunta. Señor Jesús, ¿qué debo de hacer este día para ganarme la vida eterna? Y partan de ahí su día. No le hace que se levanten a las 6 de la mañana como el Memo o a las 5 de la mañana como Maggie. No sé qué hora se levantará Maggie. A las 4 de la mañana como Sara. Cada quien desde la hora de que se levanten, pregúntele al Señor. Aparte de que le den gracias y hagan sus oraciones, pregúntele, ¿qué debo de hacer para ganarme la vida eterna? Vamos contigo a la tercera pregunta, Maggie, por favor. ¿Cuándo naciste? ¿Dónde naciste, Pablo?
Pablo nació en Tarso, en Sicilia, Asia Menor. Hechos 9:11, 21:39, 22:3, ver también 9:30, 11:25. Tarso quedaba a unos 15 kilómetros del mar Mediterráneo, cerca de la desembocadura del río Sidmo, el cual formaba un gran lago poco antes de entrar al mar. Tarso era una ciudad enorme. Conforme a los cálculos de algunos historiadores, tenía cerca de 300,000 habitantes. Poseía un puerto muy activo con mucho movimiento. Por ahí pasaba el camino romano que unía Oriente y Occidente. La ciudad de Pablo era muy importante, muy grande. Pero acuérdense que Pablo ¿se acuerdan de los menonitas que venden a veces ahí en Circunvalación sus Sí, galletitas, los güeritos esos? Así, sí. aunque andan entre las comunidades, no se contaminan, ellos siguen viviendo su fe. Y las personas que vivían fuera de Jerusalén, fuera de Galilea o fuera de Samaria, ellos seguían viviendo igual. No le hace que voltearan y vieran, ay, muchachas con minifalda. No, 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 las muchachas seguían vistiéndose igual. Ay, que los muchachos traen estos tenis. Ellos seguían viviendo igual, no se contaminaban. Algo muy importante en la vida de Pablo y del pueblo judío es ese, que intentan mantener su fe, cueste lo que cueste, a veces aunque cueste la vida. Lo tenemos en el primer libro, segundo libro de los Macabeos, cuando a aquella mujer le matan a sus 7 hijos y luego la matan a ella también, por no ofrecer un sacrificio para el rey de esa época. Y así era Pablo. En Hechos 22:3 dice, al oír que les hablaba en lengua hebrea, el silencio se hizo más profundo y Pablo continuó y dijo, yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero educado en esta ciudad e instruido a los pies de Gamaliel en la exacta observancia de la ley de nuestros antepasados. Estuve lleno de celo por Dios, como lo están ustedes hasta el día de hoy. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. De todas las citas que nos mencionaste, Maggie, nomás tomé una, pero en todas ellas dice eso, que Pablo es de Tarso de Cilicia. Y Pablo amaba su patria, Pablo amaba su religión, Pablo estaba apasionado por Jesús. Así estamos tú y yo, pregúntale a Pablo, ¿cómo puedo apasionarme por Jesús así como tú? Hazle esa pregunta a Pablo. ¿Cómo puedo comprometerme cada día más para ser como tú, Pablo? Esa es la tercera pregunta. Ahí está contestada. ¿Dónde nació Pablo? En Tarso de Cilicia, porque acuérdense que va a haber examen final. Otra más, Maggie, por favor. También Tarso era un centro importante de cultura. Fue allí donde el emperador Marco Antonio vio por primera vez a Cleopatra, 38 antes de Cristo, suceso que cambió la historia del Imperio Romano. Al sur de la ciudad se abría hacia el mar. Al norte se apretaba al pie de los cerros llamados Taurus, que Gracias. alcanzaban hasta 3,000 metros de altura. Gracias, tú, Maggie. Ahí está una descripción que hace el padre Carlos Mester de esta ciudad. Una ciudad grande, era una ciudad cosmopolita, como dicen ahora, que había de todo, de tocho morocho. Y algo que también para los griegos que vivían ahí, para ellos era imposible, acuérdense, trabajar con sus manos. Y Pablo nos dice que él trabajaba con sus manos haciendo las tiendas de campaña. Maestro, Mande usted, Maggie. ¿por qué siempre se les cambiaba el nombre a todos? A los apóstoles, a muchos se llamaban
como Pedro que se llamaba Simón y luego le puso Pedro. Y a varios yo veo que les cambia el nombre. Dios les cambia el nombre de acuerdo a la misión que van a tener tú, Maggie. Por ejemplo, por ejemplo, ¿y a quién le cambió el nombre? Pues a Pedro, ¿verdad? Ya no, Pues a Pedro, Simón en hebreo quiere decir caña quebrajada y Cefas, pues piedra. Y por eso le cambia el nombre porque Jesús en él va a poner, va a poner el peso de la iglesia en Pedro. Y dice, ya no te llamarás a Simón, sino Cefas. y a Saulo, ¿por qué se lo cambia? Saulo, O sea, no sé, Ajá, Saulo, él solo se lo cambia, tú, Maggie. ¿Para qué? Porque acuérdate que Saulo era un nombre hebreo y era difícil de pronunciar para los demás, y en cambio Paulo o Pablo era un nombre en los ambientes que él se movía, que hablaban que hablaban latín y que hablaban griego, pues era más fácil de pronunciar para las pe- personas que lo iban conociendo. pero ese no se lo cambió Dios, se lo cambió No, él mismo. él mismo. El Bien, mismo. gracias. Porque si nos vamos, Maggie, Sí, si nos vamos al capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles, ¿te acuerdas que le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me sí, persigues? Y cuando le dice a Ananías, Señor, ese cuate nos está haciendo mucho mal. Tú ve a la calle recta y ahí va a estar Saulo y ponle las manos y dile que el Señor lo envía en la misión. sí. A Sí, él él no se lo cambió. Así es, él solo lo decidió por cuestiones prácticas. Muy bien. En una de las preguntas que hoy leí, Maggie, viene esta Sí, explicación que ya para la otra semana vamos a ir siguiendo y nomás vamos a ver 7 preguntitas. muy bien, gracias. Gracias. Vamos ahora, Sara ya me ayudó, a Lupita, Carmen Ramos, ¿nos ayudas con la pregunta 4, por favor? Carmelita Ramos, despiértenla, despiértenla. Oh. Carmelita, Carmelita Ramos. No, a lo Prende mejor ni el está. micrófono. Sí están las dos Carmelitas, nomás que Carmelita Venegas me dijo que anda Ya. mala de la garganta. Ah, No, sí, lo que pasa es que me llegó una visita inoportuna y pues hasta que se fue, pues apenas se fue y rápido me vine para acá. Pero aquí estoy, ¿en qué les puedo servir? En la pregunta número 4, Carmelita, de ¿Cuál Pablo, número? por favor. Ah, ok, ¿que la lea o qué? Sí, por favor, ¿no la compartes? Pablo, Pablo, ¿cómo fue que naciste en una ciudad helenista si eras judío? Ah, no, pues no sé. ¿Tu familia emigró para allá? San Jerónimo siglo IV conservó una antigua tradición según la cual Pablo había nacido en Giscala, en Galilea. Esta tradición no puede ser verdadera, pues contradice la afirmación de Lucas en los Hechos de los Apóstoles y en donde Pablo dice, nací en Tarso. Pues sí, Hechos 22:3. Sin embargo, puede haber un fondo de verdad. Es probable que la familia de Pablo tuviera su origen en Galilea y hubiera emigrado para Tarso antes de que naciera Pablo. Por cuestiones de mejorar su negocio, porque acuérdense que ellos hacían tiendas de campaña y Ajá. para llevarla a esa gran ciudad donde se abastecía el ejército romano, pues le salía más caro. Por eso dice el padre Carlos Mester que probablemente ellos se tuvieron que cambiar ahí cuando Pablo tendría 3, 4 años. Ujú. Adelante, Carmelita, nos falta más de esta pregunta. Dice, en aquel tiempo, desde el siglo V antes de Cristo, era muy común la migración de judíos de Palestina hacia las ciudades cos- costaneras del mar Mediterráneo. En esas ciudades había comunidades judías bien organizadas. Todas ellas formaban lo que llamamos diáspora.
Había mucha comunicación entre las comunidades de la diáspora y la ciudad de Jerusalén, el centro espiritual de todos los judíos. Así se entiende cómo Pablo, habiendo nacido en Tarso, fuera criado en Jerusalén, en Hechos 22:3 y en 26:4-5, y tuviera una hermana casada que vivía en Jerusalén, en Hechos 23:16. Pablo mismo dice, de los que fue mi vida desde la juventud y cómo vivió desde el principio en medio de mi nación. Lo saben todos los judíos en Jerusalén mismo. Gracias, Carmelita. Son cosas circunstanciales que Dios se va valiendo de las cosas que nos pasan en la vida para darnos un servicio cuando nosotros nos abrimos al Señor. Hay personas que nunca se abren al Señor en su vida y se la pasan renegando y pasan haciendo muchas cosas, pero a Pablo no. Y la familia de Pablo no, acuérdense, se van a corretear la chuleta. Y por eso Pablo se cría ahí y analicemos y veamos cómo si Pablo nada más hubiera vivido en Galilea, a lo mejor se hubiera aprendido un poquito de griego, pero no hubiera aprendido la cultura a la que le llevó el mensaje de Jesús, para que ellos lo vivieran, porque Pablo pensaba como judío, pero vivía entre los griegos y entendía todas las razones de los griegos. Y por eso el evangelio fue fácil de transmitir él para los otros. ¿Y cómo lo transmitió Pablo? Acuérdense, no con palabras, no con palabras bonitas ni discursos bonitos, sino enseñándoles la cruz de Cristo. Sino también, como nos dice Pablo, con el ejemplo. Imítame a mí como yo imito a Cristo. Ahí está San Pablo. Fue algo circunstancial el que él hubiera nacido fuera de Jerusalén, fuera de su tierra. Vamos ahora con Don Lupe. Por ahí vi a Don Lupe también que llegó. Ajá, sí, buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Tengo problemas con internet, ¿eh? Sí. Me está sacando, mira, ya me sacó. No, lo No, ahí estamos está, ahí escuchando. estás, ahí estás. Sí, ahí te pero veo. pero perdí donde está anotada Ok. la lectura. Ya volví. Ya estoy, ahora sí. Adelante, Pero Don sí me Lupe. está sacando. ¿El quinto, el 5? Sí, por favor. ¿Qué estudios hiciste y con quién, Pablo? Conforme a las costumbres judías de la época, Pablo de haber recibido la formación básica del judío, primero en la casa de los padres y después en la sinagoga local de Tarso y en la escuela ligada a la sinagoga. La formación básica común de los judíos consiste en aprender, leer y escribir. El estudio de la ley, de la historia del pueblo, la transmisión de la sabiduría de la vida y las tradiciones religiosas, aprendizaje de oraciones. Método que era el de preguntas, perdón. No, adelante, Don Lupe, por favor. Son 3 diapositivas. Método era el de las preguntas y respuestas, repetir y memorizar, insistir, disciplina y la convivencia. Además de eso, en Tarso mismo debió aprender la cultura griega que conocía y usaba. Parte de la formación básica, Pablo recibió una formación superior en Jerusalén desde su juventud. Estudió a los pies de Gamaliel, nieto y discípulo del célebre doctor Hillel. Pablo mismo declara haber sido un alumno aplicado y esforzado. A ver, ¿quién me dice el Evangelio de memoria del domingo? Nada más fueron 20 versículos. Mateo, Sí, es cierto. Mateo, muy largo. Mateo 5, 17 al 37 fue el Evangelio del domingo. Pero si se fijaron,
fueron cuatro enseñanzas básicas. Yo no vine a abolir la ley ni los profetas, sino a darles plenitud. Fue la primera parte, del 17 al 20. Luego del 21 al 26 nos decía que si tienes problemas con tu hermano cuando vas a poner tu ofrenda, deja tu ofrenda en el altar y luego ve, arréglate con tu hermano y ya pones tu ofrenda en el altar. Y luego nos hablaba de la, algo que yo nunca he hecho en mi vida, gracias a Dios, del adulterio. El adulterio que decía que el que mira con malos ojos a otra mujer ya comete adulterio con ella, y que si tu mano te es ocasión de pecado, córtatela, porque más te vale ir al cielo manco que y ser echado completo a la ajena, al infierno. Y luego la otra enseñanza que se nos daba era que tú dices cuando es sí, lo demás viene del demonio. Que nunca jures ni por el cielo ni por ningún otro lado. Entonces veamos, ¿sale? Pablo aprendía todo esto de memoria, miren. De memoria aprendía Pablo todo esto. Vamos a ir de vuelta con Lupita, con Lupita Regis, si nos ayuda con la número 6, Lupita. Está en silencio, Lupita. Yo oigo puros trastes, maestro. A ver, ya, creo que ya. Ya, adelante. Dice, ¿tus estudios fueron los de un rabino, director de la ley? ¿Cuántos cursos estudiaste? En este tiempo no había cursos como los de ahora. Los grandes maestros reunían alrededor suyo a un grupo de discípulos. En tiempo de Pablo, en el siglo I, no había una graduación oficial gracias a la cual alguien podría usar el título de rabino o doctor de la ley. Esto solo sucedió a partir de la reunión de la Minia, Yabnia, sí. realizada hacia el año, ¿perdón? Yabnia, es una ciudad al sur de Jerusalén. Yabnia, realizada hacia el año 90 después de Cristo. En esa asamblea, los rabinos de la línea de los fariseos establecieron las condiciones para que alguien fuera admitido y reconocido como rabino. Pablo nunca usó el título de rabino y nunca fue llamado así. Por eso, es poco probable que hubiera estudiado para formarse como rabino o doctor de la ley. Sin embargo, el conocimiento que manifiesta en sus cartas muestra que tenía una sólida formación teológica como la de los rabinos. ¿Otra más sale, Lupita? Sí. Tengo la 6 en la pantalla. Sí, la repetí, pero es la continuación, Lupita. Mire. Los estudios fueron, dice, los estudios superiores abarcaban las siguientes materias. Primero, estudios de la ley, la Torá, por medio de lecturas frecuentes hasta saberla de memoria. Segundo, estudio de la halakha, la tradición de los antiguos. La halakha pretendía reglamentar la vida del pueblo conforme a la ley. Se la llamaba la tradición oral y tenía tanto valor y autoridad como el texto escrito de la ley. Pablo estudió la halakha de los fariseos y no la de los saduceos. Ver Filipenses 3:5 y Hechos 23:6-8. Acuérdense que Pablo declara en estas citas de Hechos de los Apóstoles: yo soy fariseo, hijo de fariseos.
Cada quien tenía su escuela, los fariseos tenían su escuela, los saduceos tenían su escuela, los maestros de la ley tenían su escuela. Y cada quien enseñaba de acuerdo a la tradición que era su familia. Algo muy importante para ustedes y para mí es que deberíamos de aprendernos de memoria el evangelio, los 4 evangelistas. Miren, tan fácil que sería que tú y yo durante 16 días leyéramos un capítulo de San Marcos. Durante 28 días leyéramos a San Mateo un capítulo diario. Durante 24 días leyéramos un capítulo de San Lucas. Durante 21 días leyéramos un capítulo de San Juan. Y luego ya que terminemos estos días, volvernos a regresar. Y entonces vamos a empezar a leer la palabra de Dios y ahora sí la vamos a empezar a estudiar. Vamos a leer las citas bíblicas que tengamos a un ladito de nuestra Biblia. Y otra vez empiezas con el capítulo 1 de Marcos y así te vas, Lucas, Mateo, Lucas y Juan. Y luego ya en la tercera vuelta, ya tú te haces esa pregunta, ¿qué me dijo Dios a mí hoy? Y vas a ver que vas a memorizar el texto sagrado. Y es lo que les enseñaban a estudiar en tiempos de Jesús y todavía hoy en tiempos del siglo XXI a los jóvenes judíos, a los jóvenes hebreos, les enseñan a memorizar. A ver, ¿quién de ustedes ahorita se sabe de memoria el teléfono, no sé, de algún amigo, de alguna amiga? Tenemos que ver el celular, nos están acabando. Ya nosotros ya no nos sabemos nada de memoria. Porque nos quieren manejar. Quieren que dependamos del celular, quieren que dependamos de la tablet. Imagínate, vas en algún lado y se te apaga el celular y ocupas llamarle, a veces ni los teléfonos de los hijos nos sabemos de memoria ya. La palabra de Dios, si nosotros seguimos esta tradición, vas a ver que vamos a tener buena memoria. Otra más, Lupita, por favor. Maestro, entonces sería leer todo el Evangelio de Marcos, terminarlo y empezar el otro Evangelio, Así es. o uno de cada uno. No, es empezar, Maggie. Primero Ujú. empezamos con Marcos, son 16 Lo capítulos. termino. Termino y luego vas a Mateo, son 28 Ah, capítulos. Luego vas a Lucas, son 24 capítulos. Vas a Juan, son 21 capítulos. Ya lo terminaste, ok, te vuelves a regresar a Marcos, pero ahora vas a leer los textos paralelos. Los textos paralelos los tienes en tu Biblia con letras chiquitas ahí donde empieza la perícopa, Maggie, donde dice, ujú. por ejemplo, la confesión de Pedro, y ahí viene Marcos 8, 27 al 30, y ya te da otras citas bíblicas y tú Oh, vas a empezar a leer todo eso que vayas encontrando. Es un trabajo para 4 años, Maggie. Yo hice ese trabajo durante 4 años. ay, Dios mío. Que ya lea Lupita. Mandé que ya lea Lupita. Adelante, Lupita. Ay, sí. ¿Para qué me preguntan? Pues es que tiene mucho. No, pues cuando nosotros empezamos así, Dios dice, bueno, le voy a regalar un año más de vida, le voy a regalar un día más de vida. Adelante, Lupita. Pero ¿por qué se tiene que comenzar con Marcos si el primer evangelio es de Mateo? Porque Marcos es el primer evangelio que se escribió. A Mateo lo tenemos en primer lugar porque está estructurado de una manera ya para catequizar al pueblo. Y en la iglesia se usó mucho tiempo el evangelio de Mateo para catequizar. Hasta el Concilio Vaticano I, 1850, se le empezó a dar la importancia real al evangelista San Marcos. Y vemos que el evangelista San Marcos es la base para el 50% de lo que tiene escrito Mateo y Lucas. De ahí tomaron el 50% de sus evangelios y ya ellos investigaron y cada quien, no tenemos algunas diferencias en estos 3 evangelios
que se llaman sinópticos. Muy bien, gracias, maestro. De nada, Lupita. Tercero, el estudio de la Agadá, las historias del pasado narradas por la Biblia. La manera en que se contaban las historias del pasado capacitaba a los alumnos a leer los sucesos de su tiempo a la luz de la fe. Cuarto, las reglas del Midrash, la interpretación de la Biblia. Midrash significa búsqueda, del verbo darás. Buscar indica la búsqueda del sentido que tiene la Sagrada Escritura para la vida del pueblo y de las personas. Por ejemplo, ahorita nosotros los que fuimos a misa o vamos a misa entre semana, nos estuvieron hablando del diluvio, ¿verdad? La primera lectura del libro del Génesis. Sí. Por ejemplo, fíjense, si en aquella época Dios les mandó para que se corrigiera al pueblo y no hicieron caso, imagínense si Dios nos diera otra oportunidad, ¿qué no mandaría? Pero ayer veíamos que Dios se comprometía de que no iba a volver a haber ningún diluvio. Así lo dijo la palabra de Dios, que nunca más. Sí. Y Él es siempre fiel, pero ustedes vean que cada día estamos más alejados de Dios. Sí. Y en el capítulo 6 del Génesis, versículo 5 dice, y Dios se enojó porque el hombre es de cabeza dura, testarudo. Le dice, no te vayas por ahí. ¿Cómo no? Por ahí me paso. Y que no te vayas, y ahí va. Por ejemplo, es lo que decía Pablo, cómo interpretar los signos de los tiempos. La Jadá es lo que hacía actualizar ese mensaje de salvación. Por ejemplo, nosotros, ¿qué está pasando? Por ejemplo, tanta violencia que vemos en las noticias, tantas cosas feas. ¿Por qué estará pasando? Porque seguramente nos está pasando igual que en tiempos de Noé, que la gente ya no buscamos a Dios, pensamos que podemos ser autosuficientes y que no importa que los mandamientos son mandamientos del pasado y ya eso no tiene nada que ver en la vida del hombre. Eso era lo que hacía el que estudiaba la Haggadah. ¿Sale? Agadá. Y el Midrash, acuérdense, por ejemplo, del capítulo 1 al capítulo 11 del libro del Génesis, es un Midrash, es un buscar, a ver, cómo fue creado el hombre, quién lo creó, quién lo hizo, quién hizo el mundo. Y el autor sagrado, inspirado por Dios, iluminado por el Espíritu Santo, nos cuenta que en el principio todo era caos y oscuridad, y el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas, dice el Génesis capítulo 1, versículos 1 y siguientes. Y dijo Dios, hagamos, que se haga la luz, y la luz se hizo. Y apartó del día, de la noche, y ahí va toda la narración. El autor sagrado, inspirado por Dios, nos explica que Dios es el que hizo todo y que debemos de obedecerlo. Pero cuando no lo obedecemos, que vimos en el capítulo 3 del Génesis, que ya también lo acabamos de leer en la semana pasada, que tenemos un enemigo y el enemigo no hay que hacerle caso para nada. Nosotros siempre tenemos que vivir bajo las reglas de Dios. Eso es lo que hace el Midrash. Tratar de explicar un acontecimiento y buscar el sentido desde Dios. Vamos con la señora Nedina, si nos ayuda con la pregunta número 7, señora Nedina, por favor. Sí, cómo no. ¿Cuáles son tus lecturas preferidas? ¿Qué significa y tienes la Biblia para ti? Sin duda, la lectura preferida de Pablo era la Sagrada Escritura, aprendida desde la infancia, conforme a las costumbres del pueblo judío de la época. La Sagrada Escritura, él sacaba la sabiduría que conduce al Salvador por la fe en Cristo, en Jesucristo. De ahí sacaba enseñanzas, perseverancia, consolación, esperanza. Pablo se consideraba Destinatario.
de aquellas escrituras antiguas. Gracias, Medina. Miren, ahorita continuamos con ustedes, Medina. Sí, Acuérdense, está bien. en la medida que nosotros vamos leyendo la Sagrada Escritura, estamos preparados para toda obra buena. Maestro, Mande, Maggie. pero la Sagrada Escritura es lo que llamamos actualmente la Biblia. La Biblia, sí. Y entonces, pero Pablo no leía la Biblia que nosotros estamos leyendo. No, él leía el Antiguo Testamento y leía los escritos que circulaban ya en las primeras comunidades cristianas. Tú, Maggie. No Y había, también se llama así era la Sagrada Escritura. el él leía el Antiguo Testamento, El Antiguo Testamento y las cosas que aprendió de los apóstoles que luego la gente fue poniendo por escrito. pero ¿Cómo se hizo el Nuevo Testamento, Maggie y todas? El Nuevo Testamento se hizo de esta manera, una manera muy sencilla, fíjense. Estaban reunidos los apóstoles y rezaban un salmo, leían un profeta o leían algo del Antiguo Testamento y ya hacían la fracción del pan y el cuerpo y la sangre de Cristo, el cuerpo y la sangre de Cristo, y todos ya bien contentos se sentaban para agradecerle a Dios que Dios les haya dado el cuerpo y la sangre de Cristo que los alimentaba, y luego ya alguien les preguntaba a los apóstoles, cuéntanos algo del Señor Jesús. Y ya Pedro, a uno de los 12 apóstoles contaban que una parábola, que cuando Jesús lo atacaron los fariseos, que cuando a Jesús lo atacaron los saduceos, cuando a Jesús lo crucificaron, cuando Jesús se transfiguró, cuando Jesús, el texto que estamos viendo ahorita de Mateo 5, capítulos 5, 6 y 7. Y alguien de ahí, Maggie, de la gente se grababa las cosas porque tenía muy buena memoria. Se lo aprendía de memoria y luego lo escribía o lo mandaba a escribir si ellos no sabían escribir. Y esas lecturas empezaron a circular en todas las comunidades cristianas. sí, yo sé que de ahí salió el Nuevo Testamento, Ajá. pero entonces Pablo leía Eso, esos libros antiguos. el Antiguo Testamento y esos primeros libros de las comunidades cristianas. Ah, muy bien, gracias. Sí. Gracias. O sea, esos primeros libros de las comunidades cristianas fue lo que vivió San Pedro, San Juan Así y es, todos ellos. así Sí. es. Memo, Pero lo fueron platicando y después se escribió. Sí. Memo, Mande, don Lupe. voy a hacer un comentario. Sí, Está muy fácil ver todo esto. ¿Se acuerdan cuando Jesús leyó? ¿Qué leyó? al profeta. Leyó el Antiguo Testamento, él. Sí, Y dice, ahora se está cumpliendo todo lo que dice. Es lo que leían ellos antes. sí, Iban a la sinagoga y en la sinagoga abrían y leían y ya sacaban comentarios de eso, ya estudiaban eso. Y sí, eso es lo que estudió Pablo y todos los ellos antes. Y el Nuevo Testamento fue lo de Cristo para acá. sí. Pero sí, todo, ellos lo hacían, iban a la sinagoga y ahí leían, como leyó Cristo, a la vez que leyó Cristo, y que dijo, ahora se cumple esto que están oyendo. Sí, Y ahí viene todo eso. sí, y miren, aquí les presento cómo se formaron los evangelios. Primero, vida y enseñanza de Jesús. Que Jesús es el que lo hace, todos los milagros, todo lo que tenemos. Y luego viene una tradición oral, que de aquí, Maggie, es donde aprendió Pablo de la vida de Jesús. Esa vida y enseñanza de Jesús es el Antiguo Testamento. No, ¿Sí? esa es la Es vida el de nuevo. Jesús. Ese ya es el Nuevo Testamento, sí. Sí, el nuevo. Ujú. Y después de la pasión, muerte y resurrección del Señor, Sí. las comunidades se empiezan a juntar y hacen la fracción del pan. Y esto que les acabo de decir de que los apóstoles, la gente les preguntaba y ellos les platicaban cuando hizo el milagro del paralítico, con la multiplicación del agua, perdón, la conversión del agua en vino, la multiplicación de los panes,
estas personas en la tradición oral se lo fueron aprendiendo de memoria y empezaron a hacer algunos escritos, unas colecciones escritas. Y luego ya de ahí el primero que escribe es Marcos. Y luego Marcos sirve de base para el evangelista Mateo y el evangelista Lucas. Ujú. Luego Juan es esa parte porque él escribe hasta el año 60, 70 su evangelio. Sí, sí. Gracias. Nomás les quería Gracias. mostrar eso porque Sí. precisamente eso fue lo que compartí ayer en el Instituto Bíblico. Bueno, vamos a continuar acá con la señora Nedina, que nos quedamos aquí. Pablo se considera destinatario de aquellos escritos antiguos. Vamos, señora Nedina, con una más, por favor. Sí, sí. Fueron escritos para nuestras instrucciones. Oh, Nosotros que a ver, se perdón, corta. me moví yo solo. Yo solo me metí Oxai. Ahí está ya no le muevo nada. Señora Nedina, ¿ya le apareció? Sí, Gracias. fueron escritos, empiezo, fueron escritos para nuestra instrucción, nosotros que tocamos el fin de los tiempos. Él daba testimonio de que el Espíritu de Dios y actuaba sobre el pueblo por medio de la Sagrada Escritura. Toda escritura es inspirada por Dios y es útil para instruir, para refutar, para corregir, para educar en la justicia, al fin de que el hombre de Dios sea perfecto, calificado para toda buena obra. Gracias, señora Nedina. Ahí está, ¿sale? Acuérdense, todo el Antiguo Testamento fue para que tuviéramos una instrucción y no nos agarrara descuidado al descubrir la venida del Señor a nuestra vida. Por eso también Juan el Bautista, cuando ya está preso en el Evangelio de Mateo capítulo 11, versículos 2 y siguientes, le manda a preguntar a Jesús: ¿eres tú el que ha de venir o debemos de esperar a otro? Y Jesús en ese momento se pone a curar personas, y le manda a decir a Juan: díganle lo que vieron. Los sordos oyen, los mudos hablan, los ciegos ven, y el reino de la buena nueva es anunciada a los pobres. No más que Juan Bautista esperaba un Dios libertador o liberador como el de Moisés. ¿Se acuerdan cómo le mandó las 10 plagas a los egipcios? Cómo les fue muy mal a los egipcios por haberse puesto con Dios. Y ahora no, este Jesús viene con el amor del Padre. Porque ya es otra época. Adelante, señora Nedina, la penúltima. Sí. En esos tiempos la escritura comprendía solamente los libros que hoy pertenecen al Antiguo Testamento, pues el Nuevo Testamento todavía no existía en forma escrita, sino en forma de comunidad nueva, que comunicaba una vida nueva y una nueva manera de ver las cosas. Apenas estaba haciendo el escrito del Nuevo Testamento. La expresión Antiguo Testamento viene del mismo Pablo. Era una nueva manera de llamar a la Biblia, manera que debió ser desagradable para los hermanos judíos. Para Pablo, lo antiguo se volvía a nuevo a través de la vida nueva y el mirar nuevo nacido de la conversión a Cristo en la comunidad. Hasta ahí, bueno, no. Sí, muchas gracias, señora Medina. Vean ustedes, Pablo dice que el Antiguo Testamento, porque fue la primera alianza que tuvo el hombre con Dios. Pero el Nuevo Testamento es la nueva alianza que se sella con la sangre de Cristo. Pero acuérdense que dice la Dei Verbum que el Antiguo Testamento revela el Nuevo y el Nuevo Testamento explica el Antiguo Testamento.
cuánto amor Dios nos ha tenido, fíjense, que escuchábamos ayer en la lectura, que Dios prometía que nunca más nunca más iba a acabar al mundo por por medio de un diluvio. Y Dios lo ha prometido. Dios lo prometió, lo va cumpliendo. La última diapositiva, señora Nedina, por favor. Sí, maestro, nomás me permite una pregunta de acá atrás que dice, ¿por qué Pablo dice que debió ser desagradable para los hermanos judíos? Porque Que porque para ellos la verdad estaba en lo que Dios les había revelado al pueblo judío. Pero ahí, desde el libro del Éxodo, señora Enedina y todas, en el capítulo 18, Dios le dice a Moisés, y voy a mandar a un profeta que va a ser más grande que tú porque es mi hijo. no. Pero ellos, como el pueblo judío se sentía en la última coca del desierto, pues decían, no, ya no hay otra revelación. Es por eso, Oh, señora Enedina. Por eso a los muy, judíos les molestaba que dijera que Jesús era el nuevo Dios, pero no era un nuevo Dios, era el Dios enviado por Dios para que nosotros aprendiéramos a vivir como debemos de vivir cada ser humano. muy bien, Gracias, gracias. gracias, señora Enedina. Maestro, quiero hacerle una pregunta. En todos los Adelante. escritos que tenemos de Biblia, no se habla de cómo que si su familia de sangre de Saulo lo aceptó ya después como cristiano. No nos habla, pero vemos que sí lo aceptó Lupita, porque un sobrino de Pablo escucha cuando lo tienen preso ya en el capítulo 28, 26, 27 de Hechos de los Apóstoles, lo tienen preso y va pasando y se están juntando 40 judíos de comprometerse, de estar en ayuno hasta que maten a Pablo, a Saulo. Y va y le cuenta a su tío y le dice, oye tío, fíjate que te van que se comprometieron porque te quieren matar. Y Pablo le dice a su sobrino, ve y dile al comandante, y el comandante al saber esto, agarra a Pablo y se lo lleva a Cesarea de Filipo. Entonces sí lo querían. Esa es mi explicación, Lupita, desde la Sagrada Escritura. Su hermana, Gracias, maestro. su hermana que vivía en Jerusalén y su sobrino, pues cuidaron a Pablo en ese momento que lo querían matar. Exacto. Eso está en Hechos. En Hechos capítulo 26, Ey, la cita exactita no la tengo, sí, Lupita, pero pero es en Hechos, ¿verdad? sí, pero es Hechos capítulo 26, Hechos capítulo 27, ahí está, luego le mando la cita exactita, Ay, maestro, muchas gracias. de nada. Para que lo tenga ahí también usted, Lupita, y Sí, todos. pues es que soy muy curiosa. No, está bien, está bien. Nomás que ahorita me agarró sin esa cita bíblica en los anales de Memo, en los No, recuerdos pero de es que, Memo. pues es que yo siento que ha de haber sido dificilísimo para Pablo que su familia de sangre lo aceptara con esa conversión. Sí, sí, pero acuérdense que ah, muchas personas, así como la familia de Pedro, de Santiago, de los apóstoles, primero no entendían ese nuevo estilo de vida, pero ya cuando vieron que la gente vivía de distinta manera, que vivían más felices, más contentos, pues ellos también aceptaban la vida. Por eso Pablo le decía a la gente, imítame a mí como yo imito a Cristo. Eso es. Adel, Bien, Adel, gracias. gracias. Adelante, Nedina, por favor. Pablo leía e interpretaba los libros del Antiguo Testamento a partir de que este nuevo mirar no se quedaba en la letra que mata, sino que buscaba el espíritu que comunicaba la vida. Buscaba descubrir a Darash, Midrash, como toda la historia
antigua estaba orientada por Dios para encontrar en Cristo y en la comunidad su verdadero y definitivo sentido. Todas las promesas de Dios encontrarás en el sí, con la cita de Corintios 1 al 20. Todos fue escrito para nosotros que tocaba el fin de los tiempos. En Corintios 10, 11. Gracias. Miren, Lupita, es Hechos 23, capítulo 23, versículos 12 y siguientes. Ahí habla del sobrino de Pablo. No dice el sobrino, dice el hijo. En el versículo 16 dice, el hijo de la hermana de Pablo se enteró de la emboscada y se presentó en el cuartel, entró y se le contó a Pablo. Memo, Mande, yo, mande, porfis, otra pregunta. mande, Carmelita, adelante. Pablo, dentro de su conversión al principio, yo leí, o no sé si fue película, que él había tenido una mujer que fue como su, pues como su, ¿qué? ¿Tu esposa? Como su servidora, y que tuvo un hijo con él. ¿No se habla ya más de él, de ese hijo, o es una No, imaginación de las películas? no es algo imaginativo. Al que Pablo le decía hijo, le decía a mi hijo Marcos, a San Marcos, le decía a mi hijo Timoteo, pero eran hijos en la fe, tú, Carmelita. Pero Pero hijos, entonces lo que se ve en la película es es la trama del director o el escritor, ok. pero bíblicamente y en la tradición no hay nada de eso de Pablo. Pablo precisamente en la primera de Corintios, puedes leer primera de Corintios, capítulo 9, que ahí dice, yo he renunciado a que una mujer me ande acompañando como los apóstoles que traen a sus mujeres, acompañándolos en la misión. Dice, yo no, yo me quedé, yo prefería anunciar el evangelio. Es Bueno, a lo mejor antes de su conversión probablemente sí hubo no, mujeres, y de que no, la hubo mucho, o no, tampoco. tampoco, ¿por qué? Porque es como Jesús, mira, ah, ah, es como Jesús porque, ahorita voy, Qué bonito. es, Hola, te hablan, dile, sola, dile, ya me tengo hola. que dormir, te voy a, ya le di para que le hable a su mamá. Miren, les iba a explicar, por ejemplo, las personas que estudiaban la Biblia, así como Pablo, a la edad de casarse, 20, 22 años, no, si decían que no se querían casar, estaba bien, porque se iban a dedicar a estudiar la palabra de Dios. Luego también por eso, lo- ay, perdón, por eso luego San también una José vez había dijo, hecho esa promesa, ¿verdad? Sí. Ok. también no me acuerdo Estoy dónde entendiendo más. dijo maestro que ¿Mande? decía que si no se aguantaba la vida carnal, que no lo hicieran, que se quedaran como él. Así Algo así, ¿verdad? Así es, Sí, que fueran solteros. que fueran solteros. En la primera de Corintios que decía, Ajá. si quieren casarse, cásense, pero si no, quédense como yo. Ajá. Sí. Es en la primera de Corintios y aquí vimos el texto en una clase, Maggie. Gracias. Por eso me da la impresión de que fue célibe o fue Así soltero. es, fue soltero. Ay, Ujú. muchas gracias. Yo creo que, Respondías mis dudas. yo creo que los que decidían no casarse y estudiar el Antiguo Testamento y
como vivirlo son los que ahora son los monjes. Así es. Así es. Había una comunidad en Qumran hacia el sur de Jerusalén, donde se congregaban todas esas personas que estudiaban. Pero acuérdense que Pablo no se quedó ahí porque él era de Tarso y se fue a su ciudad a enseñar lo que había aprendido en la sinagoga de Tarso. Gracias. Gracias a ustedes. ¿Con qué se quedan esta noche? ¿Con qué nos quedamos? Sigamos aprendiendo de Pablo, ¿sale? Fueron 7 preguntitas, son exactamente 40 preguntas y luego les voy, luego que ya que pueda formatear el libro en PDF, se los voy a compartir para que ustedes también lo tengan y si gustan imprímanlo para seguir repasando y repasando a Pablo. La carta a los Gálatas ya no alcancé a dárselos porque perdónenme porque tengo aquí a mi mocoso Ismael que me está demandando que venga, pero ¿con qué se quedan? ¿Con qué te quedas, Carmelita? Carmelita Ramos, porque estás en silencio. Si no, yo. A ver, tú primero, tocaya. A ver, ¿Sí? órale. Muy bien. Tocayita. Para copiarte. Sí, me quedo con que, pues, me tengo que esforzar en aprenderme muchos versículos. Eso sí me llamó la atención. Eso primero voy a hacer. De hecho, en eso ando. Todas las noches estoy dándome una meta de un versículo nada más. Y lo medito y lo medito. Y creo que sí se me está facilitando, pero sobre todo mi lectura, que tengo muy pésima lectura, pero creo que se me está fluyendo un poquito más. Me quedo con que, pues, este hombre maravilloso me ha estado enamorando mucho y pues me da mucho ánimo. Es muy bonito, muy gratificante lo que he estado escuchando. Y pues voy a seguir adelante y le voy a echar ganas, así como él echó, que no sea en vano todo lo que sufrió y todo lo que padeció, que no sea en vano, así como la sangre que derramó Jesús, tampoco que sea en vano. Eso, con eso me quedo. Y buenas noches a todos. Gracias, Carmelita. Buenas noches. Buenas Carmelita noches. Ramos. Lo mismo de mi tocaya. No, yo me quedo con la persistencia de Pablo, que para mí, ya sabe, lo amo muchísimo por todo lo que él nos transmite con toda su preparación y que efectivamente sí está muy bueno eso que nos dices, Memo, de leer, de leer poco a poco los evangelios y todo eso para irnos documentando más de todo, Memo. Yo me quedo con eso, que quiero mucho a Pablo por su persistencia y su preparación tan importante que tenía. Gracias. Hace ratito, en las preguntas que les hice a los de las 3 de la tarde, una señora dijo, para mí Jesús es el hombre de mi vida. Pues para mí Pablo es ese hombre de mi vida que me enseña a conocer al verdadero hombre que es Jesús. Yo fue lo que me quedé pensando, dije, voy a fusilarme la idea de Ale Dorantes. Sí, de veras la oí. Ujú. Lupita, ¿con qué se queda Lupita Regui, por favor? Usted habló como que nos faltan 4 años para estudiar más. Y luego pensé que Dios me preste vida y ojos para poder leer tanto, porque es mucho lo que quisiera aprender. Y acuérdense, Lupita, cuando nosotros estamos en disponible, el Señor nos manda el Wi-Fi
y entonces vamos a seguir aprendiendo. Ay, pues de veras que me gustaría mucho. Usted sabe, desde hace tiempo lo encantada que yo estoy con Pablo. El día que lo dije y lo confesé, todo el mundo se rió de mí, pero dije la verdad. Y ahora lo confirmo, me encanta la forma de hablar, la forma de enseñar, lo que quiere él convencernos de que seamos buenos hijos de Dios. Sí, muchas gracias, Lupita. A usted, gracias, maestro. Buenas noches. Sigas enamorando de Jesús a través de San Pablo. De Buenas Jesús a noches. través de San Pablo. Es correcto. Señora Nedina, ¿con qué se queda usted? Ay, pues sí, pues yo con una palabra que se dijo ahí, que Pablo siempre se sentía alegre, gustoso, y la perseverancia de él en las buenas y en las malas, siempre estaba contento con esa fe, y eso es lo que siento yo, que si nosotros seguimos luchando y eso, siempre vamos a estar felices a dolor, y siempre con eso me quedo. Muchas gracias, señora Nedina. Vamos con Sara. Sara, ¿con qué te quedas? Pues escuchando, maestro, la perseverancia, la fe, el amor, todo lo que, el entusiasmo, las cualidades que tuvo Pablo para poder enfrentar y transmitir la palabra de Dios y el enamorarse, pues, porque a veces, pues él eran sus creencias de otra forma, pero al conocer a Dios, a Jesús, pues él cambió. Entonces sí es muy interesante el saber todo lo que él hizo y todo lo que nos faltaría a nosotros para imitarlo, pues, que es lo principal. Lo Ah, estamos, lo estamos estudiando y, pues es parte, ¿no? Del estudiarlo, el querer hacer poquito de todo lo que hizo él, ¿verdad? así es. ¿Y saben cuánto nos queda para estudiar a Pablo? Más o menos ocuparíamos unos 30 años para Uy, leer sí. todos los libros que tengo de San Pablo. Sí le creo, maestro. Y cada vez salen más y más y más y más. Y a veces que dice uno, ya comprendí esto y no. Como fíjense, hace ratito yo les decía que aprendí algo de San Pablo, que cuándo va a ser el final de los tiempos. Y Pablo en la segunda carta a las Tesalonicenses nos dice que el fin de los tiempos ya llegó con la venida de Cristo. ¿Serio? Y, ¿Por qué? Por- Órale. porque el final de los tiempos, de los tiempos antiguos, es cuando viene Cristo a enseñarnos cómo se debe de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, Carmelita. Ah, sí es cierto, sí, ahí fue el final de los tiempos. Sí, Gracias, Carmelita. ok. Oye, Memo, una pregunta. Entonces, empezamos para leer los evangelios, es primero Marcos y luego Ajá. Mateo. Bueno, Luego, Marcos, Lucas y Juan, ¿o qué? no, Marcos, Mateo, Lucas y Juan. Ah, ok, Marcos y luego me regreso a Mateo y luego Lucas. Ah, ok, perfecto. Gracias, Gracias. Carmelita. Don Lupe, ¿con qué se queda, don Lupe? Mira, Memo, yo me quedo como Santa Teresita Niño Jesús, que ella fue fanática de San Pablo. Ella que con las cartas tenía, ella fue diario y diario leía las cartas de San Pablo. Era muy fiel a él. Pero también yo quiero agradecerte y ojalá logremos tener un maestro como fue el que tuvo a Gamaliel, que fue un sabio muy fuerte, muy buen maestro. Me acuerdo muy bien cuando les dijo, cuando estaban todos ya muy enojados con Cristo y que sabe qué tanto y su religión y todo, y les dijo muy claro, dice, miren, han pasado muchos y no han podido, pero si este viene de Dios, no podemos hacer nada. Y se los dijo muy claro. Entonces, gracias como a ti como maestro y esperemos que con esa sabiduría que nos estás dando, pues aprendamos como él aprendió de Gamaliel. Me quedo con eso. Oh, pues muchas gracias, don Lupe, pero dice Samantha Mesina que solo soy el reflejo de los ojos que me ven. Muchas gracias, don Lupe. Pues, O nosotros lo vemos, gracias. maestro. ¿Mande? Nosotros lo vemos que nos está dando clases, ¿qué más queremos?
Gracias, No, pues, gracias, les agradezco mucho. Pero, como nosotros vemos a los demás, es como nosotros somos. Gracias, gracias, don Lupe. Maggie, bueno, Maggie, ¿con qué cerramos, Maggie? ¿Con qué te quedas, Maggie, de estas 7 preguntas que le hicimos a Pablo, que le hizo Carlos Mester, el monje Carlos Mester a San Pablo? Primero me quedo con la humildad de Pablo, porque Pablo dice, imítenme a mí, no, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Él sabía quién era Pablo y a pesar de eso él dijo, imiten a Jesús. Así, Pablo todo lo antiguo lo volvía nuevo. Pues yo quisiera que con el conocimiento que nos da de conocer a Pablo, nuestra vida sea nueva. gracias, Con eso me quedo. Maggie. Dice la primera de Corintios y la segunda de Corintios capítulo 3, tener esa nueva vida en Jesús. Tengamos Sí. esa nueva vida en Jesús. Que Esa. pasen buenas noches. Dale, Señor, el descanso eterno. Y Que luzca para ellos la eterna luz. Que descansen en paz Así sea. y que ¿Le todos tengan... preguntaste a Lupita Regí? Sí, ¿O era cuando yo di una cabeceada? yo creo. Sí. Sí le pregunté. Ah, bueno. Gracias. Dijo, No dijo es que cierto. quiere vivir los 4 años más Ah, para sí es cierto, sí es cierto. Ay, sí es cierto. Muy bien. Maestro, todas esas preguntas que ahorita estudiamos están en el libro No, no es un nuevo libro, Lupita, que quise empezar antes porque ya casi terminamos este libro. Y estas preguntas nos sirven así como para reforzar lo que hemos estado viendo de San Pablo. Muchas gracias. Porque Gracias. ahorita búscale y no lo encuentro. No. Gracias. Les digo, Lupita, que ya que lo pueda convertir en PDF, se los mando para que si quieren lo imprimimos. Ay, criatura, ¿qué es eso de PDF? Pues es un formato, Lupita. Es un formato para podérselos mandar yo por el WhatsApp para que ustedes lo impriman. Muchas gracias. Gracias. Que Dios las bendiga. oye, Mande. Memo, una pregunta nada más. ¿Cómo se llama la persona de las preguntas? Carlos Mesters. Carlos Mester. Es el autor, don Lupe, del libro que usted tiene ahí físicamente. Ok, muy bien. Gracias. No Gracias. quiero saber quién es. Bueno, Sueñen buenas con los noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hasta mañana. Manuelita Primero Ramos. Dios. A sus órdenes. El domingo fui al Instituto Bíblico y me dijeron que te avisara para que te pusieran asistencia. ¿Fuiste tú? ¿Sí? Ay, qué bonita, gracias. Es que yo hablé perdón, vamos a meternos aquí un poquito. Le hablé con el padre Chava y le dije que yo ya no podía ir y me dijo, ¿y qué van a hacer? ¿Cómo que qué vamos a hacer? Pues usted, ¿qué va a hacer? Le digo, porque yo no puedo subir esas escaleras, ¿cómo que qué van a hacer? Dice, bueno, yo hablo con Memo. Dije, porque si no vamos a esas juntas y esas pláticas, nos bajan puntos aquí a la San escuela. Carlos, a la Sí, me escuela. dijo el muchacho que te avisara para que te pusieran asistencia. Ay, gracias. Entonces ya tengo asistencia. Sí, tuviste asistencia el domingo. Gracias, milagros de mi Maggie. Dios. No sabía, de veras, gracias, Maggie. Estuvo interesante. Difícil, pero interesante. No, ya no. Ay, Buenas bueno, noches. gracias, noches. Maggie. Gracias. Gracias. Hoy no me platicaste ahí en la clase. No Buenas pudimos, noches. pero Buenas ya noches. estás con asistencia. Buenas noches, Porque gracias, maestro. hubo avisos parroquiales. Adiós. Buenas Gracias. noches. Sí, Yo hubo también avisos me Buenas voy. noches, bye. Buenas Buenas noches a noches. todos. Gracias. Luego nos veremos. Gracias, maestro, ¿eh? Gracias para servirles. Buenas noches. Adiós, buenas noches. Adiós, señora Nedina. Gracias.